Hoy, hermanos, tenemos una enseñanza muy especial para mí. La serie toda es especial, la serie El arrebatamiento de la iglesia. Hoy es la parte número 5 de la serie. Todos los que le han dado seguimiento a esta serie saben que estamos abordando la promesa bendita del arrebatamiento de la iglesia, pero lo estamos haciendo desde ángulos distintos, porque en esta enseñanza hay defensa, hay apologética, porque no solamente estamos procurando enseñar acerca del arrebatamiento como doctrina, sino también presentar la defensa a la doctrina por cuanto ha sido atacada, ha sido tergiversada y en otros casos han dejado de creer en ella porque se han dejado influenciar o porque han habido corrientes nuevas, bueno, no tan nuevas, que han tratado de desvirtuar una de las más grandes promesas que hay en la palabra de Dios. Por más que querramos, en cada parte de esta serie no podemos hacer resúmenes tan grandes. La recomendación, y le damos la bienvenida a los que nos acompañan también en la transmisión y los que se van a seguir conectando, la invitación es, hermanos, si es primera vez que usted va a escuchar, usted dice, bueno, me perdí la 1, la 2, la 3 y hasta la 4, no se las perdió del todo porque están en el canal. Así que no podemos hacer mucho resumen. Lo que sí les podemos decir es que hay toda una plataforma que hemos venido colocando desde la primera parte y hoy nos tenemos necesariamente que concentrar directamente en la parte 5 porque el tiempo va a premiar y vamos a necesitar de todo el tiempo posible. Hay mucha Biblia que compartir. Este estudio contiene principios teológicos, apologéticos, contiene principios que respetan las reglas de interpretación hermenéutica. Reglas que nos permiten a nosotros no hacer interpretaciones personales, sino que debido a esas reglas de interpretación vamos tratando de extraer el consejo de Dios de la manera correcta posible. Así que a pesar de todas esas reglas que tomamos en cuenta, toda la parte teológica que se está tomando en cuenta en esta enseñanza, que no es improvisada, hermanos, no es que nos la sacamos de la manga, a pesar de eso procuramos en nuestros estudios que todo sea lo más bíblico posible. Porque en esta iglesia tenemos una frase que la vamos a mantener siempre: el consejo sale de la palabra de Dios. Por eso nuestras enseñanzas son lo más bíblicas posible. Hoy lo que vamos a revelar a través de la enseñanza aplicándola al arrebatamiento de la iglesia es que Dios no castigará 2 veces el cuerpo de Cristo. Esto ya se lo habíamos prometido a varios hermanos, que esta parte iba a ser mostrada. Y a pesar de que solamente con ese título usted puede entender bastante, ¿verdad? Pero la palabra tiene que mostrarte los principios. En esta enseñanza vamos a ver que para mostrar que Dios no castigará 2 veces el cuerpo de su amado Señor, de su Hijo amado, nuestro Señor, para eso tenemos que tomar en cuenta los eventos que se dieron en la cruz del Calvario. Aquí les hemos dicho y hemos recibido esta enseñanza directamente de hombres de gran estudio y consideración. En la cruz no solamente se dio el evento de la salvación, no solamente se dio el evento de la paga por nuestros pecados. Es lo que nos enseñaron, es lo básico y seguramente con solo eso nos vamos al cielo con el Señor, ¿verdad? Solo con eso estamos bien. Juan 3:16, nos vamos. Pero en la cruz, además de lo que se hizo por nosotros en la cruz, que fue redención, la paga completa de la culpa del hombre, lo que la expiación de los corderos anuales no podía lograr, tenían que repetirlo. Por eso la carta a los Hebreos dice que entró una sola vez y para siempre. Ya no hay más necesidad de presentar más sacrificios, porque lo que se presentó en la cruz fue el Hijo de Dios pagando por la humanidad, el inocente, el santo, el perfecto, pagando por incluso los impíos. En la cruz se dieron 3 eventos que son muy importantes que lo recordemos en esta enseñanza de Dios no castigará 2 veces el cuerpo del Señor.
El primero, redención, pagó la culpa completa. La expiación pagaba temporalmente la culpa, la expiación. En la cruz por nosotros no se dio expiación, se dio redención, la culpa absoluta se quitó. Él ocupó nuestro lugar en relación al pecado, a la caída del hombre desde Adán. El segundo evento que se da en la cruz es lo que se conoce como la remisión. Repetimos, remisión. También se le conoce como el misterio del cambio. El misterio del cambio es una especie de transferencia. Todo el estado de pecado del mundo, fíjese que no se trata de pecado por pecado, se trata de un estado caído, el estado de pecado, el estado de separados de Dios por causa del pecado. El estado de pecado del mundo para el que cree se le coloca a Cristo en la cruz. Y su justicia, la justicia del Santo, del Hijo de Dios, se nos coloca a nosotros. Se llama el misterio del cambio. Eso se llama remisión. Viene de la palabra remitir, de enviar, de entregar, de intercambio. El tercer evento que se da en la cruz es lo que se conoce como propiciación. Y esto es colocarse por nosotros para ocupar nuestro lugar en vez de nosotros. Ocupó nuestro lugar en la cruz por el pecado. El segundo lugar que ocupó por nosotros fue el lugar de castigo, el lugar del tormento. Como lo narra desde el Salmo 88, Él estuvo en ese lugar ocupando mi lugar para que yo no fuese ocupante de ese lugar. Y en la tercera y el tercer lugar donde Él fue propiciación para con nosotros es en cuanto a los juicios. Escuche, en cuanto a el juicio, en cuanto a los juicios y en cuanto a la ira venidera. La propiciación es ocupar tu lugar. Por eso que en el lugar santo donde los sacerdotes hacían el holocausto había un lugar llamado propiciatorio. Y sobre ese lugar se colocaba sangre y el fuego de Dios consumía lo que estaba en el propiciatorio y allí se daba la expiación. El Señor ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz, en el Seol y en cuanto a los juicios. La iglesia no pasará por un juicio de condenación. Mostramos aquí por la palabra en la cuarta parte que la iglesia será parte de un tribunal, ¿verdad que sí? Un tribunal no condenatorio, sino que habrá pérdida o ganancia de galardones según la obra que hicimos. En la cuarta parte está eso, lo pueden ir viendo. De todas maneras, siempre hacemos como una especie de repaso. Justificación en Cristo. Esto es lo primero que usted tenía que ver. Ahora vamos a entrar directamente en mostrar bíblicamente los precedentes. ¿Qué son precedentes, hermanos? Eventos que ocurrieron según la voluntad de Dios, que nos revelan en esos eventos su carácter, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas. La Biblia dice en la carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, escuche bien esto. Para conocer a Dios no es solo conocer versículos bíblicos, no es solo, como quien dice la gente, conocerse la Biblia. Hay gente que compite en cuántas veces tú leíste la Biblia. Yo me la he leído 3 veces, pero no conocen a Dios. Leí la Biblia 4 veces, pero no conoces a Dios. Pablo, hablando casi en esa línea, dice en una de sus cartas: para vergüenza mía lo digo, muchos cristianos no conocen a Cristo. Hay gente que puede leerse toda la Biblia, pero no conocen a Dios en cuanto a su proyecto, en cuanto a su carácter, en cuanto a su amor. Hoy usted va a conocer el carácter de Dios en cuanto a los juicios, y usted va a conocer algo muy importante: el amor de Dios. Y cada vez que conocemos eso, Dios se glorifica, ¿sabe? Porque en esta enseñanza no vamos a exaltar ni el conocimiento ni al hombre, vamos a exaltar a Jesucristo y a su amor. Y cuando el proyecto apunta hacia allá, el Espíritu Santo siempre opera y siempre nos lleva a una profunda comprensión de Dios. Vamos a mostrar el carácter de Dios
¿Por qué lo vamos a hacer, hermanos? Escuche bien, por favor. Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia en pro del rescate del hombre, Dios ha ido siempre primero dando palabra, dando enseñanza y mostrando precedentes. Cuando usted habla de precedentes, usted está hablando en términos jurídicos de lo que se conoce como jurisprudencias. Eso se usa en los términos legales, se usa médicamente, se habla de jurisprudencias. ¿Quién lo hizo antes? ¿Por qué se hizo? Médicamente no se va a hacer una intervención médica nueva, novedosa, sin que primero haya habido alguna jurisprudencia. Eso con quién se hizo, por qué se hizo. Si va a haber un nuevo experimento médico o una nueva forma de aplicar la medicina, lo primero que se hace es mirar las jurisprudencias. Y eso médicamente es quién lo hizo, si alguien lo hizo. Si no ha sido hecho por nadie en el pasado, es posible que este nuevo método no sea tan prontamente aplicado, porque no tiene jurisprudencia, no tiene un precedente. Legalmente también pasa así. Los abogados saben más de eso que yo, pero los abogados hablan mucho de las jurisprudencias legales. Ahora, antes de ir a los precedentes bíblicos, Dios, dentro de su proyecto, revela que en cuanto a propiciación, ¿qué es propiciación? Ocupó nuestro lugar. En cuanto a propiciación se refiere, o a ocupar nuestro lugar, había una promesa, o muchas de ellas en los profetas, que indicaba que en relación a los juicios, en relación a la ira venidera, toda la ira venidera sería colocada en el Cordero Santo. Por eso que la iglesia no atraviesa un juicio de condenación, sino un juicio de galardones en el reino de los cielos. Se llama tribunal de Cristo o bema de Cristo. La iglesia no será juzgada en cuanto a condenación. Y vimos cómo la parábola de los talentos termina con lloro y crujir de dientes, a la diferencia del tribunal de Cristo, que dice si bien él mismo será salvo. ¿Sí? ¿Se acuerda, verdad? Uno de los salmos que proféticamente nos revela por la palabra que nosotros no estamos puestos para la ira, y que la ira del Dios vivo caería sobre el Hijo para que no cayese sobre nosotros. Uno de los primeros textos que vamos a ver es el Salmo 88. Salmo capítulo 88, tenemos que poner algunas bases para poder ir a los precedentes directamente. Si usted no lo sabía, tome en cuenta que el Salmo 88 anuncia proféticamente lo que ocurriría con el alma del Mesías esperando la resurrección. Así como el Salmo 22 revela el Mesías en la cruz. En el Salmo 22 es donde usted encuentra que dice: horadaron mis manos y mis pies. Y David nunca fue perforado de manos, David nunca fue perforado de pies. Los textos van a quedar disponibles y en la enseñanza grabada lo puede buscar. El Salmo 22 te presenta la cruz desde la óptica del que colgaría en la cruz. Es un ángulo que no es el testigo que estaba allí como Juan, como las mujeres, sino que es el ángulo del crucificado. En el Salmo 22 usted va a encontrar que dice que sobre sus ropas echaron suertes. Y ahí mismo te salen las referencias de los textos de los evangelios que te registran que se cumplió al pie de la letra, que se jugaron por suerte los vestidos o lo que quedaba de ropa del Señor en el monte Calvario. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque los salmos son uno de los que contienen muchísima profecía mesiánica. Los salmos están cargados de profecía mesiánica. David no fue perforado de manos ni pies, ¿verdad? ¿Por qué David dice horadaron mis manos y mis pies? ¿Usted sabe cómo comienza el Salmo 22:1? ¿Lo vio?
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya una vez hicimos la enseñanza del Salmo 22, la vamos a repetir. Esto lo digo porque nosotros respetamos mucho la interpretación bíblica. Cuando yo le estoy diciendo que el Salmo 88, no me estoy inventando, hermanos, de que representa el alma del Mesías esperando ser levantado al tercer día. Anótelo. Yo sé que esto genera mucha curiosidad si lo escuchó por primera vez y usted va a querer leerlo en la casa, así que le vamos a dar mucho material. Le vamos a dar material para un mes, hermano. Le va a tener para un mes. El Salmo 88 dice, no lo vamos a leer todo porque eso requiere de una enseñanza aparte. Pero hablando del alma del Mesías esperando en ese lugar, el Salmo 88, versos 4 al 7, dice así la palabra del Señor, hablando de esa proyección profética del alma del Mesías. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Mire lo que dice aquí: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas, Selah. Póngame atención, porque es interesante, sería bueno leerlo todo, pero es tan hermoso el Salmo 88 y 22 que requieren enseñanzas puntuales y aparte, mostrarle todas las conexiones bíblicas de que es una proyección profética. Este primer texto te indica que la ira, que no era otra cosa que es la consumación de lo que se presentara en el propiciatorio, lo que pasaba en ese tabernáculo y en el templo cuando se hacía el servicio de holocaustos y ofrendas, fue lo que pasó en la cruz de una manera oculta. Esto no era visto para los hombres. Según Satanás, estaba terminando con la vida de la amenaza y él no sabía que en ese lugar se estaba consumando la victoria del Cordero. Como dice Apocalipsis, el Cordero venció. Sobre mí reposa tu ira. Tiene la proyección de que a todos los que seríamos creyentes, los que seríamos redimidos, lavados, comprados por la sangre de Cristo, sobre nosotros no caería la ira de Dios y seríamos libres de los juicios de Dios, porque primero cayó sobre Él. Nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Él, no por nuestras obras. Esta es la primera proyección que yo quiero que usted tome en cuenta a lo largo de toda la enseñanza. Por eso es una de las bases. Algo que fue muy importante en la parte número 4 de esta enseñanza, y que usted se va a acordar ahorita, es mostrar por la palabra, esto es bien importante, que el trato de Dios con Israel es diferente que el trato de Dios con la iglesia. Ley, gracia, son pactos diferentes, vigentes ambos, pero hay un velo puesto sobre ellos. Jesús mismo dijo que ahora sus ojos serían cerrados y no me volveréis a ver hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice claramente en la segunda carta a los Corintios que cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre los ojos de ellos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 habla claramente de que el tiempo de los gentiles necesita llegar a una plenitud para que entonces todo Israel sería salvo. Y eso no se refiere a que solo porque sí serán salvos todos los de Israel. Eso se llama, eso bíblicamente o teológicamente se llama una hipérbole. No es que todos serán salvos, sino que hay una proyección de trato y salvación para los de Israel. Como mostramos que Dios hizo promesas a Israel y promesas a la iglesia. A la iglesia se le dio por heredad el cielo por un periodo de tiempo, que en ese periodo de tiempo en la tierra habrán 7 años de juicio y en el cielo 7 años de trato de Dios con la esposa, la novia que será esposa. ¿Quién se acuerda cuál fue la heredad que se le promete a Israel? ¿A Israel se le promete cielo? A Israel se le promete la tierra por heredad.
vimos bíblicamente en los profetas cómo Dios a Israel no le hace promesa de cielo, sino la tierra por herencia. Incluso vimos en el profeta, creo que fue Zacarías o Ezequiel, cómo se repartirán los territorios en la tierra específicamente. Hoy queremos colocar una base para avanzar. En esta iglesia el consejo sale de la palabra. Entonces estoy colocando bases para que ahora todo enlace y usted tenga una resolución poderosa. Vamos a ir siguiendo colocando bases. Esto es una enseñanza bíblica donde se lee Biblia. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver otro ángulo en la diferencia del trato de Dios para la nación de Israel y para la iglesia. Y aquí les voy a mostrar por la palabra que para Israel es diferente en cuanto a la ira y a los juicios. ¿Qué dice el Salmo? Sobre mí reposa tu ira. Y eso aplicaría para los gentiles, aplicaría para la iglesia, para los creyentes. Israel no les recibió, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, ni carne, ni varón, sino de Dios. Quiere decir que la ira que no nos corresponde porque fue sobre él, y los juicios no nos corresponde porque fuimos justificados en él. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo. Así de fuerte es el asunto. Ahora yo te voy a mostrar que diferente a la iglesia, que somos salvos, libres de la ira, lo vamos a ver. Para Israel, su tiempo de redención, alumbramiento y avivamiento. ¿Sabe que Israel será avivado en medio de los tiempos? Cuando el profeta dice aviva tu pueblo en medio de los tiempos, lo dice el profeta y lo dice en relación a Israel. A diferencia de la iglesia, Israel debe ser levantada en medio del fuego, porque a Israel se le dijo que sería probada como se prueba el oro, y el oro se prueba en medio del fuego. A la iglesia no. Oseas capítulo 5 verso 15. Usted puede ver todo el contexto si usted desea. Oseas 5:15. ¿Lo tienen? Y esta es la parte final del capítulo 15. Andaré y volveré a mi lugar, hablando Jehová. Y hablándole a Israel dice, hasta que reconozcan su pecado. Esto no es para la iglesia, está hablándole a Israel. ¿Qué dice el título en su Biblia? El título en negrita arriba. ¿Qué dice? Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Lo voy a volver a leer. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Qué dice el texto? En su angustia me buscarán. ¿Dónde Israel va a buscar al Señor? En la angustia. La Biblia también le llama a eso la angustia de Jacob. El día de Jehová, el día grande de Dios, el día de Jacob. Así se le llama en el Antiguo Testamento o en los profetas. Yo quiero que usted tenga presente de que aquí el profeta Oseas no le está hablando a la iglesia. ¿Cuál es el título? Y a pesar de que los títulos no están en los textos originales ni en los pergaminos, el mismo contexto indica que no podemos aplicarle esto a la iglesia. El título de Oseas 5, arriba, ¿qué dice? Castigo de la apostasía de Israel. Estamos respetando los hilos de pensamiento, la hermenéutica bíblica sagrada, para no aplicar lo que no corresponde a la iglesia y lo que corresponde a Israel. Fíjese que dice Oseas 5:5, para que vea que estamos respetando esto. Oseas 5:5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Usted sabe que mucha iglesia a nivel mundial tiene una mezcolanza en cuanto al trato de Dios con la iglesia y con Israel. Mucha gente que ha
caído en el terreno de judaizar dentro de la iglesia evangélica. Usted se puede percatar de los grandes énfasis que se hacen ahora dentro de la iglesia, tradiciones completamente judías. Yo no estoy en contra del shofar, está bien, pero no nos vayamos más allá. No estoy en contra de las danzarinas, pero no es apostólico, hermanos. El asunto es algo que no es apostólico. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia debe ser apostólico, bíblico. Amén. Oseas 5:5 se habla a Israel completamente, porque Israel prevaricó. Israel falló. Yo quiero que usted vea algo que me pareció bastante sorprendente en Oseas 5:13. Lo ponemos, por favor. Vamos a ver 13 y 14 de Oseas. Mire esto, que es curioso lo que vamos a leer aquí. Y verá Efraín su enfermedad, hablando de juicio, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará el rey Jereb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Por qué? Porque a nosotros dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. El mismo Isaías 53. Israel no tendrá su llaga curada, porque el Mesías en primera instancia no venía a ellos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Aquí el profeta en el 13 dice: mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Por qué hago estos énfasis? Por la gran confusión en nuestras iglesias de mezclar los tratos, y por eso no comprenden que la iglesia no puede atravesar la gran tribulación. Mire qué dice el verso 14 y veamos en detalle. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Mire aquí los cortes que hay. Yo arrebataré. ¿Y qué pasa después de que arrebata? Y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. El Señor va a hacer algo. ¿Y qué sigue después? En el verso 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el profeta con los arrebatados? No es a Israel, porque Israel lo tiene que buscar en la angustia. A ellos no vino por sanidad o por sus llagas. Nosotros sí fuimos curados, sanados, pero ellos no. Ellos le buscarán en la angustia. Si nosotros nos olvidamos de ese, mire, si yo fuera bibliólogo, yo no le meto ese último título ahí, porque parece ese último título para solamente presentar un solo verso. Rompe la hilación del pensamiento. Parece que se está hablando de otra cosa y no se está hablando de otra cosa. Yo no lo hubiese puesto, porque hay un hilo de pensamiento que se corta, y tenemos la tendencia de pensar de que los títulos están mostrando un nuevo tema, y no se ha cortado. El tema no se cortó. Lo leo, póngaselo de nuevo en la pantalla, hermano Enrique, para que le quede cuando repasen la enseñanza. Después de que Jehová está mirando y está diciendo la condenación de Efraín, de Judá, y está diciendo que no sanará su llaga, en el 14 hay algo muy revelador. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Punto y coma. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. ¿A quién tomará y a quién arrebatará? Y como nosotros sabemos que no debieron colocar ese título allí, los bibliólogos, sigue hablándole a Israel. Colóquele el 15, siervo. Andaré y volveré a mi lugar, a la morada del Padre, porque aquí está hablando referente al verbo. Hasta que reconozcan, ¿quién? Israel, su pecado,
y busquen entonces mi rostro, en su angustia me buscarán. Quiere decir que este arrebatamiento que se registra en el versículo 14 no tiene relación con ellos, porque a ellos tendrán que buscarle al Señor en la angustia. Amén. Muy importante este texto, porque hay gente que dice no, porque es que del arrebatamiento no se habla en ningún lado, nada más que acá que Pablo. Usted está equivocado. Mostramos en la enseñanza pasada cómo el Señor, cuando dice os tomaré a mí mismo, nos fuimos en todo el capítulo paso por paso, y usted vio que el mismo Señor lo deja muy, muy, muy claro, muy detallado. Le gustó ver eso allí, ¿verdad? Escuche bien, hermanos. La casa de Israel tiene que atravesar la ira de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Serán probados como se prueba el fuego. Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mostrando los contrastes entre el trato de Dios con la nación de Israel y con la iglesia. Escucha, hermano, con la nación de Israel, la palabra de Dios dice que hay una sentencia que será irrevocable hasta que se cumpla. La oración de Daniel capítulo 9, que nos regaló Dios por responderle la oración a Daniel en lo que todos conocemos como las 70 semanas de Daniel. El Padre nos regala esa gran profecía llamada las 70 semanas de Daniel. ¿Qué pudimos comprender? A Daniel no se le da la respuesta, sino que se le dice cuándo será libertado su pueblo. Daniel no se le dice, ok, le vamos a quitar el castigo, la penitencia o lo que el mismo Daniel llama allí la maldición que hay desde los días de Moisés, sino que Dios le revela a él, le abre el entendimiento por medio de Miguel, por medio de Gabriel, le dice cuándo, cómo y dónde ocurrirán todas las cosas para la liberación de Israel. Pero el día de hoy Israel está bajo una especie de penitencia, una especie de castigo temporal, del cual habla Pablo en Romanos capítulo 11 ampliamente, y a ellos los coloca como las ramas desgajadas, y nosotros somos el olivo que está, las ramas injertadas en el olivo original que es Cristo. Pablo lo coloca de una forma alegórica así, para que la iglesia no se jacte, porque teniendo la revelación de qué les ocurrió a Israel, la iglesia se estaba entrando en jactancia en cuanto a Israel, y por eso Pablo dice, no te jactes, sino teme. Y Pablo les dice, ellos van a ser nuevamente restaurados. Pablo lo explica claramente. Pero en cuanto a Israel, Isaías 9:12 dice, de oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel, no a la iglesia. Ni con todo eso ha cesado su furor. ¿De quién es el furor? De Jehová. Sino que todavía su mano está extendida, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Mucha gente no comprende este misterio de la caída de Israel. Iglesia, lo que hoy usted sabe que es iglesia, era un misterio escondido en Dios. Dios no reveló el proyecto de salvación porque era tan escondido en su corazón, tanto, que el apóstol Pablo dice que si el enemigo de las almas hubiese conocido ese proyecto de salvación, no lo habría llevado a la cruz, según la primera carta a los Corintios. No lo habría llevado a la cruz. Él pensó que había terminado con la amenaza, y era la más grande victoria de la historia de la humanidad. La iglesia era un misterio que ni siquiera se le entrega a los profetas. Era tanto que los mismos apóstoles tuvieron que ser tratados diligentemente para que fueran recibiendo esa revelación, al punto que el apóstol Pedro
tuvo que ser enviado a casa de uno llamado Cornelio para que comprendiera que también para los gentiles era la salvación. El propio Pedro, lleno del Espíritu Santo, llegó a decir en casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un hebreo entrar a la casa de un gentil. Pedro estaba diciendo: si no me manda Dios, yo no estuviera aquí. Así que los propios apóstoles fueron progresivamente comprendiendo el gran proyecto que era para nosotros. Dios levanta a un hombre llamado Saulo, Hechos capítulo 9, y usted conoce la historia de este hermoso proyecto. Bien, ahora vamos a entrar en otra parte de la enseñanza. Precedentes y subsecuentes. Vamos a mostrar cómo Dios actúa en cuanto a juicios. ¿Esto qué te va a mostrar? Te va a mostrar, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia, que como lo enseñamos en la parte número 2, no es un capricho evangélico. No es porque un señor llamado John Nelson Darby abre el compás y el paréntesis de esta enseñanza, escribe algunas cosas usando textos que él los saca de contexto. Cuando se examinan los textos que usa John Nelson Darby, se dan cuenta que no eran para la iglesia, sino que aplicaban para Israel. Entonces descartan la enseñanza del arrebatamiento, porque un hombre al comenzar a escribir de esto se equivocó de versículos. ¿Qué le dijimos de las 10 vírgenes la semana pasada? Hoy no se lo vamos a repetir, pero ¿fue o no fue revelador? Amén. Lo mismo pasará cuando yo le muestre en la enseñanza que tomado y dejado no tiene que ver con arrebatamiento. Usted va a ver que tomado y dejado, cuando en Mateo 24 dice unos serán tomados y otros serán dejados, de allí se agarraron muchas personas cuando esto empezaba a salir más y lo aplicaron a la iglesia. A usted le quedó claro que las vírgenes no tienen que ver con la iglesia, ¿verdad que sí le quedó claro? Bíblicamente se lo mostramos. Le mostramos qué principios se quebrantan, porque es imposible que el aceite se le aplique al Espíritu Santo. Imposible bíblicamente. Quebranta principios. Cuando se habló de tomado y dejado, automáticamente es fácil interpretar de que arrebatamiento, si creemos en el arrebatamiento, pero allí no se habla de arrebatamiento. ¿Qué dijimos? Ahora, a grosso modo, los que van a escuchar esto por primera vez y le huele la cabeza, no cierre la transmisión, no me diga falso maestro, vea la cuarta que está ahí, está en el canal, ¿verdad? No me diga falso maestro, por eso. Cuando mostramos que las 10 vírgenes es un cuadro parabólico, una parábola que Jesús presenta para mostrar el juicio de Israel. Sencillo. Es una parábola que revela, que muestra el juicio al que será sometida la nación de Israel. Mostramos que las prudentes serán las que entren de Israel al milenio. Las insensatas son los que después del juicio de Israel sean echados donde será el lloro y el crujir de dientes. Y mostramos también que la parábola de los talentos, ¿por qué usted cree que después de la parábola de las 10 vírgenes está la parábola de los talentos? Porque uno es el juicio y el otro son los criterios de dicho juicio. Juicio por obras. Nosotros no tenemos que ver con obras. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Así como eso fue revelador para usted, y lo vamos a enseñar con más detalle más adelante, si usted se queda con nosotros, tomado y dejado es exactamente el mismo criterio. ¿De qué se está hablando? Unos serán tomados y otros serán dejados. Unos serán tomados para ser echados al lloro y el crujir de dientes, y otros serán dejados para entrar al milenio. Es el mismo criterio en cuanto al juicio de la nación de Israel. Es todo lo contrario. Los tomados en Mateo 24 tiene que ver con los que serán llevados al lloro y el crujir de dientes después del juicio, y los dejados se quedan para entrar al milenio. Eso es todo. Pero se lo estamos dando por encimita nada más. Pero esto tiene tanto, pero tanto sustento bíblico, teológico, exegético, que usted va a ser bendecido. Pero lo estamos diciendo por delante, para que usted vea que el tema del arrebatamiento es mucho más. Estos versículos fueron sacados de contexto por algunos hombres, y por causa de la gente que intentó escribir de esto, de lo que interpretaba de la Biblia,
al escribir mal e interpretar mal, entonces dijeron la enseñanza de John Nelson Darby se equivocó. Y claro que se equivocó porque interpretó mal algunos versículos, pero eso costó que la enseñanza y el fundamento del arrebatamiento fuera desacreditado y tomado en poco y descartado por algunos. Y allí vino el problema. Pero el arrebatamiento de la iglesia, como venimos mostrando, es mucho más. Ahora yo quiero que usted vea conmigo el carácter de Dios en cuanto a los juicios, para que usted comprenda que el arrebatamiento es más que un mero escapismo caprichoso, evangélico, que se nos ocurrió porque somos unos cobardes que no queremos pasar la gran tribulación. No es así. Es gracia, hermanos. Se trata de gracia. Cuando usted va a ver conmigo los precedentes en cuanto a juicios, usted va a ver cómo la cruz interviene. Usted va a ver cómo aquí interviene la sangre del Cordero. Cómo aquí interviene el pacto nuevo, un pacto nuevo con promesas nuevas, un pacto establecido sobre mejores promesas. Entra lo que no entienden algunos. En lo que usted va a ver conmigo, lo estoy preparando, lo que usted va a ver conmigo, cómo Dios muestra su carácter en cuanto a los juicios, usted va a ver con profundidad el tercer evento que se da en la cruz, y el cual fue propiciación, ocupar nuestro lugar en la cruz. Primer precedente que nos va a dar una gran enseñanza. Lo que ocurrió en relación a Noé y el arca de Noé. Escucha, hermanos, vamos a verlo bíblicamente, porque a usted le gusta que sea bíblicamente, ¿verdad? ¿A usted le gusta Biblia? Lo que usted va a ver en segunda de Pedro, preferimos ir a segunda de Pedro, porque aquí hay un contenido que se considera inspirado por el Espíritu. Aquí hay un Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos a leer primero 4 y 5. Pero póngame mucha atención, porque a veces prepararlo para el texto es muy importante, para que usted cuando lee, la iluminación llega sola. Este no es un apóstol Pedro caminando detrás del maestro. Este no es un apóstol Pedro un poco confundido, que le decía al Señor que no te ocurra tal cosa, y que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no entendía. Este no es un apóstol Pedro que estaba cortando orejas. Este no es un apóstol Pedro que tuvo que ir a casa de Cornelio para entender. Aquí hay una segunda carta de Pedro maduro. Ya había entendido todo, tenía calma, estaba tranquilo. Por eso en esta segunda carta, en el capítulo 3, del 15 al 17, usted va a ver un Pedro que, hablando de juicios, tuvo que intervenir a hablar de gracia y mencionar a un hombre llamado Pablo. En todo el capítulo 3 de esta carta de Pedro, Pedro viene hablando de juicios terribles. Y cuando va a intervenir a hablar de gracia, tiene que hablar de Pablo. Y dice nuestro amado hermano Pablo, según la gracia que le ha sido dada, nos ha hablado de todas estas cosas, las cuales son tan difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como el resto de las escrituras, para su propia perdición. Era tanto lo que Pablo contenía en cuanto a gracia, que cuando Pedro quería hablar de gracia tenía que remitirse a Pablo. ¿Qué usted está viendo en segunda de Pedro? Un hombre maduro. ¿Por qué para hablar de precedentes yo te refiero aquí? Porque estamos hablando de un hombre maduro y lleno del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 2:4. Precedentes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5, mucha atención acá. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras cuantas, 7 personas, no eran 7 por casualidad, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Escuche, ¿sobre quién vino el diluvio? Sobre los impíos. Concretamente, cuando se habla del diluvio,
No se habla de un evento del Antiguo Testamento caprichoso. Dios quería que lloviera bastante. Y escuche, hermano, aunque usted le sorprenda esto, no se trató solo de lluvia. La Biblia dice que se abrieron con puertas del cielo. Fue algo monumental que el día que lo enseñe me van a dejar solo aquí. Va a quedar nada más con el que controla. Va a decir falso maestro. Nada más va a quedar Enrique ahí. Y después Enrique dice, me voy también yo, hermano. Nada más lo acompañé hasta que grabar. Sí, hermano, porque nos han mentido en muchas cosas en relación a la forma de la tierra, pero ese es otro tema. Escucha, hermanos, el juicio del diluvio. Esto no fue un evento caprichoso, escuche bien. Un juicio por medio de un diluvio se ejecutó en el mundo. Este primer precedente quiero que lo tomemos muy en cuenta. Todo lo que Dios hace y hará siempre tiene precedentes. El cordero que sacrificaron los israelitas era precedente del Cordero Santo. La roca de la que bebieron agua los israelitas era el precedente del que dijo que el que bebe de mí, ¿qué dice la Escritura? De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, no del que ustedes comieron. Yo soy el verdadero pan de vida. Todos esos son precedentes. Está lleno de precedentes. Teológicamente a esto se le llama tipos. Y cuando se habla de tipos, son amplios, hermanos, es un mundo de tipos. Tipos es la sombra de lo que habría de venir. Y el cumplimiento de ese tipo se le llama teológicamente antetipo. Cuando el tipo se cumple, se llama antetipo. Cuando el cordero que sacrificaban los israelitas llegó a la cruz, se cumplió el tipo en el antetipo y ya no hay más corderos. En el juicio del diluvio, ponga atención, hermano, que esto está fuerte. Sí, si empiezan a echarle humo en la cabeza a la gente, hermana Joanny, ayúdeme ahí. Usted apáguele la cabeza a la gente si se le prende el pelo. El juicio del diluvio es un tipo. A pesar de que es un evento grande, es un tipo. Dios está preparando y mostrándole al mundo de que Él es el Dios creador que puede hacer esto. Dios es el Dios que ejecuta, que cuando la maldad del hombre llega a su límite, el creador tiene todo el derecho de hacer un juicio, porque si Él no hace juicio, no es un Dios de amor. Si Dios no fuera amor, no es un Dios de justicia. La maldad del hombre llegó al punto tan grande que se corrompió la genética humana y los designios del corazón del hombre, dice la Escritura, que eran de uno solo, continuos solamente al mal. Cuando eso llegó al límite, el amor de Dios no podía permitir que el mundo antiguo siguiera adelante. Su amor trae juicio, dígale amén a eso. Aleluya. Y ese amor dijo, hay que hacer un juicio. Entonces no vea el diluvio como un mero capricho de un aguacero grande, hermano. Fue un juicio grande. Muchas personas piensan que Noé hizo solamente un pacto. Le voy a mostrar que hubo dos pactos. Pero escuche esto. Antes de ir allá, yo quiero ser detallado aquí. Póngale en pantalla, siervo, y ustedes acá con su Biblia, póngale, clávele la vista a 2 de Pedro 2:5 para ir a un detalle que no quiero dejar escapar. Cuando dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, deje la pantalla y clave los ojos. Una de las cosas que te revela este precedente, que cuando Dios hace juicio, guarda al que es justo, guarda a los pregoneros de justicia. Noé fue pregonero de justicia y la Biblia dice que por la justicia de Noé el mundo antiguo fue condenado. Antes de un juicio hay pregoneros de justicia. Nosotros somos ahora pregoneros de justicia como Noé. Antes del juicio final estamos pregonando las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué estas enseñanzas son tan necesarias, tan nutritivas? Porque la gente piensa que el evangelio es un cuento bien contado, que esto es nada más para gente religiosa.
Y esto te dice, wow, esto es tan grande, sí, así es. Antes de cualquier juicio, lo dejamos en pantalla, dice, sino que guardó a Noé. Primer aspecto de los precedentes. Antes de un juicio se guarda los que representan los pregoneros de justicia, porque Dios no castiga al justo con el injusto en cuanto a juicio se refiere. Anótelo, por favor. Dios no castiga al justo con el injusto en cuanto a juicio se refiere. Ese es el carácter de Dios que te dije te iba a mostrar. Sino que guardó. Este es un importante aspecto del precedente de cómo Dios hace juicio. Guardó a Noé, pregonero de justicia, y no solo a Noé, sino que dice la Escritura, con otras 7 personas trayendo el diluvio. Puede cambiar la palabra, trayendo el juicio sobre el mundo. ¿De quiénes? De los impíos. Otro aspecto de en cuanto a juicio se refiere y precedente se refiere, el juicio que ha de venir, el juicio de las naciones, caerá sobre los impíos también. El precedente me indica que Dios guarda a sus justos en cuanto a juicio se refiere. El hecho de que Israel esté pasando por un proceso diferente a la iglesia no significa que cuando venga ese juicio grande que ha de venir, los que pregonamos hoy la justicia de Dios seremos igual guardados. 7 personas, plenitud. No fueron 7 por casualidad. ¿Quién era el octavo? Noé. ¿Por qué octavo? Porque octavo o 8 en la Biblia tiene que ver con nuevos comienzos. Y después del diluvio hubo un nuevo comienzo representado en ese octavo hombre en el arca. 7 personas, plenitud. Se acabó un tiempo en ese mundo antiguo y vendría un nuevo comienzo. Precedentes y subsecuentes. Estamos conociendo el carácter de Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué este precedente tan grande? Porque muestra el amor y la justicia de Dios. 2. Habrá quien se haga las preguntas siguientes. Hay gente que no conoce a Dios, no conoce las Escrituras y ven como algo muy cruel ese tiempo que ha de venir. Ven tanta cosa fuerte, tanta crueldad, que parece crueldad, pero no entienden que es el mayor tiempo de justicia. Apocalipsis no se le ve con terror. Apocalipsis se le ve con amor, porque revela la justicia de Dios. Va a terminar con la maldad. Pero si alguien se hiciera la pregunta, ¿por qué tanta cosa fuerte en ese Apocalipsis y no lo entiende? Dios estableció un precedente de amor cuando trajo el diluvio. Dios te mostró un precedente revelando que Él tiene el derecho, porque es el Dios soberano, de hacer juicio sobre las naciones, sobre los hombres. El precedente del diluvio prácticamente es una revelación del derecho legal de Dios para hacerlo otra vez. Ya lo hizo en el pasado y lo va a volver a hacer. Lo único que lo va a hacer de manera distinta. De manera distinta. Algo que también se registra en segunda de Pedro es otro precedente más. Que vimos en este precedente que Dios guarda a sus pregoneros de justicia y antes de hacer un juicio trae liberación. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 9. Vamos a ver otro precedente. Y hay otros lugares donde yo pude remitirme a esto, pero quería que usted viera algo que está de parte de un apóstol Pedro, maduro, sereno y en plena revelación del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a ver en 2 de Pedro 2 del 6 al 9? Sodoma y Gomorra y cómo Dios actuó en cuanto a un juicio para una familia, la familia de Lot. Leamos en el verso 6.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo. ¿Por qué la puso por ejemplo? ¿Para qué se usan estos ejemplos? Para que tú veas cómo Él ejecuta sus juicios, para que tú conozcas su carácter y cómo lo hará. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para quién es ese ejemplo? Para los que han de vivir impíamente, no para los redimidos. Verso 7. Y libró. ¿No le gusta esa palabra? Venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero en cada juicio hay liberación. Ese es el carácter de Dios. Me encanta cómo arranca el 7. Y libró, ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El 9 me encanta. Sabe el Señor librar, aleluya. Sabe el Señor librar. La palabra ahí es prueba. Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiénes serán castigados en el día del juicio? Los injustos, los impíos. Sabe el Señor librar. ¿Qué venía sobre Sodoma y Gomorra? Un juicio terrible. Y te voy a mostrar que este juicio tiene muchas características y mucha necesidad. Sepa esto antes de ir a unos detallitos allí que quiero degustar con usted. ¿Cuánto le gusta la enseñanza así detallada? Vigilia de enseñanza, no vamos hasta las 3. Joshua, Josué, sí, no vamos hasta las 3. Hay gente que ama la palabra y dice dele, hermano. No crea que todo el mundo dice que no. No, hay gente que dice dele. Gloria a Dios. Hay una necesidad de Dios para hacer este juicio y mostrar este precedente. Te voy a decir cuál es. Tómala en cuenta, guárdala en tu corazón, porque son cosas que quizás no sabías. Aquí, a diferencia de un juicio universal como el diluvio, se trataba del juicio de una ciudad. Esa es la diferencia. Pero el mismo criterio de librar al justo. Dios no castigará al justo con el injusto en cuanto a juicio. El mismo carácter, la misma forma. Sabe el Señor librar. Y dice, y libró. Se hizo la prueba del juicio de allá. Pero hay una ciudad. Le voy a dar la respuesta. Hay la necesidad de Dios de sentar un precedente, una jurisprudencia, porque según la palabra de Dios, en Apocalipsis 18, habrá una ciudad que también será condenada por Dios y destruida en una sola hora. La ciudad que la Biblia llama esa ciudad que ha corrompido y que ha fornicado con los reyes de la tierra. Habrá una ciudad que será destruida de la misma manera que Sodoma y Gomorra. En una sola hora, dice la Escritura, que esa ciudad, que todos sabemos cuál es, será consumida. Y los mercaderes de la tierra, dice la Escritura, llorarán y se lamentarán, dice la Escritura. Mire qué tan lindo y perfecto es Dios. Dios no es el Dios arbitrario que hace la cosa porque yo soy Dios y bueno, y fuego con candela. Hay un precedente de una ciudad pecaminosa para presentar ahora un derecho legal. Lo hice con una ciudad que llegó al tope del pecado. Lo haré nuevamente con una ciudad que llegó al tope del pecado. Y peor que Sodoma y Gomorra, esta tiene la sangre de los mártires de Jesús en su frente. ¿Cuánto más? Y usted conoce a Dios. Dice, wow, Dios, te estoy conociendo, es tu carácter. Yo no solo te estoy presentando textos, versículos ni teología. Usted está conociendo el carácter de un Dios 3 veces santo, cómo opera, cómo hace las cosas. Dios libró a una familia antes de que fuera consumida por un juicio. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a ser detallados en este precedente. ¿Le gusta la enseñanza así? Entonces, eso que ocurrió con Lot y su familia, que nos sirve como precedente de que Dios no castiga el justo con el injusto, y ya usted tiene que ir aplicando a eso, a la necesidad del arrebatamiento y por qué
no es un mero capricho, es una forma de operar de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19 y veamos con detalle cómo se dio esa liberación, para que esto quede bien, bien detalladito. Yo creo que van a ser como 3 pasos. Santo Jehová. ¿Ya está conmigo en Génesis 19? Vamos a ver la operación misma de liberación. Lo que dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, de la revelación. Quiero que lo veamos con detalle, cómo se ejecutó dicha liberación, donde Dios muestra que no castiga al justo con el injusto. En cuanto a juicio se refiere, la única diferencia es que aquí hay un precedente, porque se marcó sobre una ciudad, porque habrá también una ciudad que recibe sufrimiento. Si estamos en Génesis 19, muévase al versículo 21, cuando ya estamos en ese momento crucial donde Lot y su familia serían librados de un juicio. Génesis 19, 21. Y le respondió. El ángel le está respondiendo porque Lot le está pidiendo que vayan a una pequeña ciudad para que sean salvos en esa pequeña ciudad, para que no lea el contexto. El ángel dice: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Mira el 22. Date prisa, escápate allá, así como la iglesia, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La parte más coyuntural que hay aquí es que en la ejecutoria del juicio y ser librado el justo Lot, que se afligía, hay algo que el ángel dice que es muy relevante para esta enseñanza. El ángel dice en el verso 22, déjeselo ahí en la pantalla para que nunca se les olvide: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Si usted trae este carácter, si usted trae este precedente, si usted trae esta jurisprudencia, aplicándola, cuanto más al arrebatamiento de la iglesia, usted va a comprender que igual que para nosotros, nada o ningún juicio se hará sobre la tierra hasta que la iglesia del Señor esté en un lugar seguro. Y es aquí donde usted va a comprender la escritura en la segunda carta a Tesalonicenses, cuando dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice la palabra del Señor. Vamos a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. La palabra dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Hay algo que tiene que ser quitado de la tierra para poder que se manifieste el hombre de pecado y para poder que comiencen los juicios de Dios sobre la tierra, querido hermano. El ángel, le repito, y si lo podemos seguir colocando en la pantalla de Génesis 19:22, el ángel dijo: date prisa, ocúpate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Lo mismo pasó con Noé, hermano. Quiero que sepa esto, hermano. Noé, cuando terminó de pregonar la justicia de Dios, no fue Noé quien cerró el arca, hermanos. No fue Noé quien cerró la puerta del arca, querido hermanos. No fue Noé. Fue Dios. Génesis capítulo 7. Vamos a ver, por favor, versos 13, 16 y 17. ¿En qué etapa de la enseñanza estamos? Estamos en la etapa de la jurisprudencia, de los precedentes, de conocer el carácter de Dios, cómo Dios ejecuta sus juicios. Y estamos viendo que en medio de los juicios hay liberación de justos, liberación de parte de Dios por los pregoneros de justicia. El carácter de Dios. Esto va más profundo de lo que es un versículo interpretado. Demuestra el carácter de un Dios todopoderoso y santo. Génesis 17:13 dice la Biblia, la palabra de Dios: en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Verso 16. Porque ahí después habla de los que entraron, los animales. Vamos al 16, 17. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vivieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Y qué ocurrió después de que se cierra la puerta? En el 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Quién cerró la puerta, hermanos? Dios cerró la puerta. Escucha, hermano, por favor. Cuando usted está viendo conmigo los precedentes, yo quiero que usted no se le olvide, por favor, hermanos, que lo que está revelando la palabra de Dios es un carácter de cómo opera Dios. No se trata de un capricho, se trata de una necesidad. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta. Así como Dios libró al justo Lot, que se angustiaba, usted y yo hoy en medio de todo esto, y estamos igual que Sodoma y Gomorra. Los justos del Señor nos angustiamos, vemos las cosas que están ocurriendo, vemos lo que ocurre. No hay forma de que nosotros lo podamos detener, porque está escrito que así sería. Nosotros oramos como Israel para que en nuestras casas siempre haya la luz de Jesucristo, para que cada día más el mundo se arrepienta, se convierta y venga a Cristo, que esto no es religión, es salvación. Por eso nosotros sabemos cómo opera Dios. Dios libró al justo Lot, que se afligía. Nosotros estamos iguales que Lot, afligidos en medio de la gran perdición que hay en el mundo entero. De la misma manera que Lot fue librado, de la misma manera que Noé fue librado, yo le hago la pregunta: ¿usted cree si Dios lo hizo por Noé y sus 7 acompañantes? Si Dios lo hizo por gracia, porque en el contexto de lo que pasó con Lot, Lot le dice a los ángeles: si yo he hallado gracia delante de usted. El mismo Lot habló de gracia.
Si por estos hombres de la antigüedad Dios libró a los justos, castigó a los injustos y a los impíos, ¿qué hará Dios por su Hijo? ¿Qué hará Dios por los lavados y comprados por la sangre del Cordero? En la carta a los Hebreos se tuvo que escribir 4 capítulos prácticamente para demostrar la superioridad de Jesús ante los ángeles, Hebreos capítulo 1. La superioridad de Dios, de Cristo sobre Moisés, Hebreos capítulo 2. Cristo, el que sí va a llevar a sus redimidos al reposo. Israel no entró en el reposo. Cristo es el reposo, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 4, el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón, Hebreos capítulo 4. Dios tiene que mostrar la superioridad en esa carta, en los 4 capítulos, para mostrar lo superior y lo grande que es Cristo en cuanto a todos los héroes del Antiguo Testamento y todo lo que ellos anhelaban y miraban como algo grande y sagrado. Dios dice: Cristo es superior a todo. ¿Por qué a usted le cuesta pensar, a los que contradicen, no a los que creemos, que si Dios lo hizo con Noé, si Dios lo hizo con Lot, ¿qué no hará Jehová por el santo de los santos, por el más hermoso de los hijos de los hombres, por el limpio de manos y puro de corazón? ¿Qué no hará por nosotros? Por eso es que la Biblia dice en la carta a los Romanos, búsquelo por favor, no se canse, coja fuerza, vamos. Diga: maestro, entrégueme esta enseñanza completa, no se guarde nada, no deje nada por fuera, maestro. Romanos 5:8. Usted debe comprender que todo esto se trata de amor, de gracia. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el 9, qué belleza. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay un rescate superior al de Lot, superior al de Noé. Primera carta de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses 5:9. Si Dios lo hizo como precedente en el mundo antiguo, ¿qué no hará Dios por los santos redimidos que nos seguimos angustiando? Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué te quise leer el 10? Porque usted no necesita una lamparita, porque usted está lleno del Espíritu Santo. Ya sea que usted vele o esté dormido, usted ya recibió ese regalo grande que se llama propiciación. Él ocupó nuestro lugar. Por eso arrancamos con el Salmo 88 cuando dice: sobre mí reposa tu ira. Aleluya. Ahora usted va a comprender el Salmo. Ahora usted va a poder comprender por qué pusimos las bases para demostrar que Israel en su angustia se levantará. En su angustia, después de ser probado como se prueba el oro. Usted sabe que nosotros le podemos dar una enseñanza completa de absolutamente todo Apocalipsis para la gloria y la honra de Dios. Hace más de 8 años el Señor me reveló Apocalipsis de una manera que usted, hermano, va a ser bendecido cuando entremos en esos temas. Cosas que todavía no hemos podido entregar completamente, pero si usted se queda con nosotros va a ser bendecido. Lo digo con toda la humildad. El Señor me abrió ese libro en misterios, en cosas muy bonitas que vamos a seguir compartiendo. Esto no es que estamos haciendo una enseñanza ahora
No, hermanos, son 14 años. Y ahora que el Señor nos establece aquí, iniciando aquí, pero no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar. Estamos comenzando, hermanos, pero si usted nos apoya, vamos a seguir adelante. Queremos que Cristo sea exaltado. ¿Qué te estamos mostrando? El gran amor de Dios. A mí no me interesa que usted diga, oh, wow, ¿cómo sabe ese hombre? No, yo quiero que usted diga, oh, wow, cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios. Yo quiero que usted diga, wow, mi Dios es grande. Querido hermano, así como fue librado el justo Lot, y así como Noé, pregonero de justicia, fue guardado y guardó y guardó, y con Lot y libró y libró. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Usted sabe quién dijo, yo soy la puerta. Según Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así como se cerró una puerta, y solo cuando la puerta se cerró comenzó el juicio. Solo cuando se cerró comenzó el juicio del diluvio. Solo cuando Lot llegó al lugar a salvo comenzó el fuego. Igual la iglesia, este es el carácter de Dios en cuanto a los juicios. Y para nosotros hubo uno que dijo, yo soy la puerta. Por los redimidos. Por los redimidos, el Señor ocupó nuestro lugar en la ira venidera. Salmo 88, 7, sobre mí reposa tu ira. Hay algo más que usted no se puede quedar sin esto, hermano. Si usted cree que ya usted escuchó la mejor parte, no, falta la mejor parte. En el mundo antiguo, nuestro padre Abraham, somos hijos de Abraham según la promesa, ¿verdad? Ese hombre no fue grande solamente porque creyó y se le contó por justicia, ¿no? Lot no fue solamente grande porque cuando se le dijo al que amas, a ese muchacho que amas, como se lo mostramos en enseñanzas anteriores. Abraham fue grande porque conoció a Dios. El único hombre sobre la tierra que se le llamó amigo de Dios. ¿Sabe? Para poder que usted sea amigo de alguien, usted tiene que conocer a ese alguien. Los amigos son gente que se conocen. Usted me conoce a mí, yo lo conozco a usted, si hacemos una amistad. Y van a haber cosas que yo sé, porque yo sé que usted no haría, porque yo lo conozco. Usted sabe que hay cosas que yo no haría porque usted me conoce, ¿verdad? Abraham, amigo de Dios, como intercesor conoció a Dios. Abraham fue el primer intercesor registrado en la Biblia, ¿sabía eso? Y ese hombre conocía a su Dios. Falta algo más por entregar y lo vamos a ver en Génesis 18. Génesis 18. Versículo 23. Precisamente por quién va a interceder Abraham aquí, por Sodoma y por Gomorra. La Biblia dice en Génesis 18, 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ya le dijimos que Dios no hace eso. Verso 24.
Quizá haya 40 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás. Al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Conocía a su Dios, era su amigo. 25. Aunque parecía osado cuando él dice: lejos esté, lejos de ti el hacer tal. No era osadía, es que conocía a Dios. Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, y esto lo enseñamos. El juez de toda la tierra no hará, no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. 26. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Póngame atención. Usted sabe cómo termina la historia. Usted la conoce bien. Escuche bien. 50, 45. Fue bajando. Había uno con su familia, uno solo. ¿Conocía o no Abraham a Dios? Sí, lo conocía. Por eso dijo: lejos esté de ti hacer tal cosa. Es que yo te conozco, Jehová. Yo te conozco. Dios no castiga al justo con el injusto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuánto más atenderá el Padre por el mediador entre Dios y los hombres? Por el Hijo, el que colgó en la cruz por nosotros, por amor a los redimidos. Yo le hago la pregunta: ¿somos justos por nuestra justicia? No, dice la Biblia que para Dios son trapos de inmundicia las justicias nuestras. Somos justos por la sangre de Cristo. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos justos por la sangre de Cristo hay en todo el mundo? ¿Son 50? ¿Somos 45? ¿Somos 30? ¿Somos 20? ¿Somos 10? ¿Es un solo justo? Cientos de millones de hombres y mujeres han sido lavados, comprados por la sangre del Señor, porque Él ocupó mi lugar. Fue redención, la paga completa, remisión, su justicia se me dio a mí. Mi estado de pecado fue colocado en la cruz, ya esa obra se hizo. Y propiciación, Él ocupó mi lugar en la cruz por el pecado, mi lugar en el lugar de condenación y mi lugar en cuanto a los juicios venideros y la ira venidera. Por eso Él dijo: sobre mí, no sobre ellos, sobre mí, no sobre ellos, sobre mí reposa tu ira. Si por un mediador, como lo fue Abraham, hombre grande, si por un mediador Dios libró a un justo en la ciudad más pecaminosa del mundo antiguo, ¿cuánto más? Dios muestra su carácter en la palabra de Dios. Dios, cuando hizo el juicio del diluvio, salva a Noé, pregonero de justicia. Usted y yo no solamente somos justificados por el Señor, ocupó nuestro lugar, somos los pregoneros de la justicia de Dios en este tiempo. Hoy te estoy mostrando no solamente Biblia, textos que te dicen que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Todo lo que viste fue pura palabra de Dios mostrando un carácter. Y para despedirnos, vamos a ver 3 pasajes bíblicos. Primera carta de Juan 2:2. Para que seamos salvos de la ira
y de los juicios, el tercer evento en la cruz fue propiciación, ¿verdad que sí? Primera carta de Juan, no el Evangelio, primera carta de Juan 2. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo comienza primera de Juan 2:2? Hablando de Cristo. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por quién es propiciación? ¿Por quién es propiciación, hermano? Para el que cree, obviamente, no para el que no cree. Nuestro Señor es propiciación para todo el mundo. Nuestro Señor, dice, te lo voy a leer de nuevo, hermano, déjeselo en la pantalla. Primera de Juan 2:2. Por favor, hermano, que se te revele esta enseñanza, que la guardes en tu corazón. Y Él es propiciación. Él ocupó tu lugar y mi lugar, no solamente en la cruz por los pecados, no solamente en el Seol, como dice el Salmo 88, sobre mí reposa tu ira, sino que Él también se ocupó nuestro lugar para librarnos de la ira venidera, de los juicios venideros. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Allí mismo en esa primera carta, hermanos, muévase al versículo 4:10. El consejo de dónde sale en esta iglesia. Sale de la palabra de Dios. Por eso te expliqué qué es redención, remisión y propiciación. Y por eso te arrancamos diciendo, como Él mismo dice, sobre mí reposa tu ira. Por eso te mostramos los precedentes de cómo Dios actúa, cómo lo hizo en los juicios del pasado, para mostrarnos cómo lo hará. Las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, para que aprendamos a conocer a Dios. La primera carta de Juan en el 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para los que no entendían la diferencia entre propiciación, remisión y redención, hoy les debe quedar muy claro qué es propiciación. Ocupó mi lugar, ocupó tu lugar en la cruz, en el Seol, y también en cuanto a los juicios, porque nosotros fuimos justificados. Somos los santos redimidos. Somos los pregoneros de justicia. Somos los santos que se angustian igual que Lot en medio de un mundo lleno de perdición. Estamos angustiados, orando por el mundo. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira lo que está ocurriendo en el mundo, Señor. Tenemos una agenda 2030 encima, ya ejecutada. Ahora se habla de una agenda 2050. No sabemos si de aquí a allá ya Cristo haya arrebatado a su iglesia. Mire cómo está Panamá, con un presidente que ya no puede echar para atrás, porque los gobiernan desde fuera, hermanos. ¿Usted cree que ese hombre se puede echar para atrás ante tanto poder detrás de esto? No puede. Oramos por él para que Dios lo guarde. Pero ahí está, hermanos, demacrado, mal. Se le ve mal, terrible. Oramos por él. Pero somos como el justo Lot, hermano, estamos rodeados de tantas cosas. Como el mundo se pierde, hermanos. Las cosas atroces que se están dando. En esto consiste el amor.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros para que se nos revele que es propiciación, ocupó nuestro lugar en todas las cosas y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Y el último que vamos a ver, Romanos 3:24. Que ha habido un desfile de textos bíblicos respetando reglas de interpretación y nada ha sido sacado de su contexto. El apóstol Pablo, en plena revelación, en el 3:24 de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, aquí te menciona dos de los eventos, mediante la redención, el pago completo que es en Cristo. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación. Es para que sepas que un evento no es lo mismo, que redención no es lo mismo que propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, lo que hizo en el mundo antiguo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos salvos de la ira y de los juicios, hermanos. Fuimos librados. ¿Te recuerda lo que dice a la iglesia de Filadelfia? Yo te guardaré de la hora, no en la hora, le dice a la iglesia de Filadelfia, la fiel pequeña iglesia de Filadelfia. La Biblia dice que éramos hijos de ira. La Biblia dice que no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué? Porque Él ocupó mi lugar. Y por eso el Salmo dice: sobre mí, porque por amor fue sobre Él, para que no cayera sobre ti. No hay juicio para ti, porque fuiste justificado según la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy se te mostró, hermanos, que Dios no castigará dos veces el cuerpo de Cristo. Escuche esto: si nosotros somos el cuerpo de Cristo y, como creen algunos, tendremos que atravesar la ira, sería el equivalente a que el Padre castiga nuevamente el cuerpo de su Hijo, y eso no lo hará Dios. No lo hará Dios, porque si usted atraviesa los juicios, sería dos veces castigado: el cuerpo físico y ahora el cuerpo espiritual. Y la Biblia me registra que ese no es el carácter de Dios. Fuimos justificados por su sangre. Dios no castigará dos veces a su propio cuerpo en juicio. Por eso vimos como un hermoso pasaje nos enseña a un hombre que fue el amigo de Dios. Lo conocía. Tú no vas a castigar al justo con el injusto. ¿Habrán 50? ¿Habrán 45? Él conocía a su Dios. Ahora no son 50, hermanos. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Usted fue uno de esos que fueron incluidos. Usted entró en el último gran arca, porque hay una última gran puerta, hermanos. Hay una última gran puerta. Yo sí quiero ser evangelístico en esta enseñanza. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Hay una última gran puerta del que dijo: yo soy la puerta. Así como esa se cerró, también es un precedente de que el que dijo: yo soy la puerta, también se va a cerrar. Los precedentes muestran muchas cosas. Así como esa se cerró y la cerró Dios, el que dijo: yo soy la puerta, también la tiene que cerrar, para que se cumpla la plenitud de los gentiles y comience Dios el trato con la nación de Israel. Porque vimos, según las 70 semanas de Daniel, que será en ese periodo de tiempo que Dios responderá
a la oración de Daniel en esa última semana que falta. Estamos en la semana 69, faltando una sola. Le damos gracias al Señor, demos gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque por tu Espíritu hemos podido entregar este misterio, esta palabra, esta enseñanza. Señor, te pedimos que tu palabra no retorne vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Si hay alguien, Señor, que todavía duda o no cree en la esperanza bendita de que seremos transformados, glorificados en un abrir y cerrar de ojos, que por medio de esta palabra pueda comenzar a creer, que medite, que analice, que tu Espíritu Santo le permita entender este misterio. Sabemos, Señor, que se han levantado falsos maestros. Sabemos, Señor, que por falta de conocimiento también han sido mal interpretados algunos pasajes que tú escribiste por tu Espíritu, Señor. Pero oramos por ellos. Esta enseñanza no es para avergonzar a nadie, Señor, sino para que seamos traídos a la luz, que podamos entender, Señor, que así como Noé y 7 personas entraron al arca, y solo cuando la puerta se cerró comenzó el juicio, que así como el justo Lot le pide al ángel, así como el ángel le responde, porque nada podré hacer hasta que llegues a ese lugar, así también a los redimidos tú nos levantarás, cerrarás la puerta y todo comenzará para que la nación de Israel comience su hermoso periodo de restauración, de avivamiento en medio de las naciones, como está escrito, y de consolación en el milenio, como está escrito, que tú los consolarás como una madre consuela a su hijo, como dice Isaías 66, Señor. Los consolarás y te verán a ti, como dice Zacarías, al que traspasaron, y llorarán y se lamentarán. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes la gloria y la honra de esta enseñanza que nos revela tu carácter, tu amor para con nosotros. Señor, que todo el que vea esta enseñanza y la reciba, no vea una enseñanza teológica, sino que vea tu amor, que vea tu gloria, que vea tu inmenso, infinito poder, de que tú no castigarás al justo con el injusto en juicio, Dios. Todo esto, Señor, lo oramos sabiendo que seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está